de ideas. Os conocéis. Os conocéis, claro, sí. Pero Bueno, ya os sí, Pero pero el eso, resto, ya Mercedes tampoco habíamos coincidido. En persona. Claro. Pues nada, feliz año. Pues así un poco, por ser lo más concreto y pasar rápido, pero bueno, llevamos adelante un festival que se llama Fever desde hace 8 años ya. Punto de encuentro entre el cine, la danza y los nuevos medios. Este año ha sido un mes de festival, ha sido bastante largo, no repetiremos tan largo. En septiembre, y bueno, es el segundo año que lo hacemos como en un formato más serio en Madrid. Anteriormente habíamos hecho más como colaboraciones puntuales con Cineteca Madrid un año, hicimos unas proyecciones cuando Madrid se hizo capital o sea, ciudad de Welcome Refugees, o con Compañía Nacional de Danza, hicimos un año de comparto un vídeo de danza, el Día Internacional de la Danza, bueno. Pero ya necesitábamos, porque el festival era en Logroño, y necesitábamos trabajar en unos ambientes en los que hubiese un poquito más de ambiente profesional, porque en Logroño sí que tiene buena acogida con la gente, pero no hay casi diálogo entre profesionales. La gente que viene a Logroño, pero entonces creíamos que Madrid era como perfecto. Yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, trabajo con Antonio. Y bueno, entonces por una vez está Fever, y por otro hemos echado a andar este año con mi compañero Eduardo Bonito, la Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento, que Antonio hace parte del Consejo de Fundación. Sí, mira, así muy elegante también. Y bueno, eso ha sido mucho trabajo, son 2 años de trabajo. Es una Bienal que está formada con diferentes grupos de trabajo. Hay un consejo de fundación, un consejo curatorial, un consejo de artístico y una dirección artística, y me faltan más, bueno, así con mucha gente. Ha sido un trabajo de 2 años. Hemos presentado la Bienal en su versión 0. Es una Bienal que pretende cada 2 años acompañar a 6 artistas, uno de cada continente, que son escogidos con una curaduría común con 6 comisarios, uno de cada continente, de un total de unos 90 artistas, que es lo que en la edición pasada fue así, unos 90 artistas, y salieron 6. En un espacio en el que se trabaja en común vamos a decir, las artes del cuerpo, la danza, teatro físico, danza, movimiento, toda la parte de pantalla, puede ser cine, puede ser trabajo de videoarte, de videocreación, de videodanza, y el trabajo más de las artes plásticas, o de galería o de museo. Y bueno, al final se consiguió presentar a estos 6 artistas, y durante este año y el que viene les acompañaremos encontrando apoyos para unas coproducciones que serán presentadas en el 21, en la siguiente Bienal, y a su vez se estarán presentando otros 6 artistas, ¿no? Irá creciendo un poco la familia. Tuvo buena recepción, sobre todo no teníamos mucha capacidad para comunicación, era algo nuevo. Fuimos ayudados sobre todo por Ayuntamiento y por los espacios, que eran Naves Matadero, Canal, Casa Encendida, Conde Duque, Cineteca, Sala Águila, bueno. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy grande, hemos tenido mucho apoyo también, y eso ha sido algo bueno, precisamente que naciese ya de un trabajo común, de un trabajo colaborativo, que no fuese una idea que después fuese llegando gente integrando. Estamos casi todos al mismo nivel. Quizás el Consejo de Fundación fue el último con el que se encajó, porque al final eran los directores de los espacios que aportaban una persona, digamos, de confianza en representación de los espacios, y luego nosotros, Eduardo y yo, como directores artísticos, pues yo, que vengo más del mundo de la danza, hablé con Antonio como representación del mundo de la danza. Bueno, intentamos, entonces quizás el Consejo de Fundación fue el último, pero desde el principio pues el Consejo Artístico son 7 directoras de una representación de 22 festivales, que es la REDI, 7 directoras latinoamericanas de festivales de videodanza. El Consejo Curatorial son 6 curadores. Entonces nos interesan mucho los trabajos de sinergia y los trabajos colaborativos, sobre todo desde el principio de los proyectos, que es un poco lo que los hace ya, que aunque tengan un año, tienen un tronco bastante, son chiquiticos, pero tienen como una base muy sólida, y ya hay se detecta
rápido problemas, soluciones, en muchos ojos, muchas cabezas, y un poco los logros son comunes y al mismo tiempo los errores también son compartidos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco pues trabajando en este tipo de proyectos. Yo creo que lo que era, o sea, lo que a nosotros nos interesa mucho, la idea original de estos encuentros era crear un libro blanco del sector, el sector tal y como lo entendemos nosotros, del movimiento, que es danza, artes vivas y artistas plásticos que trabajan la performance. Y tenemos mucho interés en hablar de dinero, principalmente, para eso hacer el libro blanco del sector, y con la preocupación principal de casi todas las iniciativas están o han estado apoyadas por una serie de espacios y por una serie de instituciones. ¿Qué pasaría en un supuesto en el que tuviésemos un ayuntamiento, por ejemplo, con ultraderecha, que no permitiesen eso? Ese supuesto, desgraciadamente, es como muy cercano. Entonces, al igual que hay muchas instituciones, el ejemplo de Centro u otras, ¿no?, que están en un estado de impasse, porque no saben, el propio canal tampoco sabe. A nosotros lo que nos preocupa es qué otras prácticas se pueden desarrollar, ¿no? El tema del tejido, ese era un tema que era el tema del crowdfunding, o sea, el tema de los paralelos, o sea, más que cada uno explicar lo que hace, que es muchísimo. Además, hoy justo tenemos un encuentro como muy bonito, ¿no? Oye, es que soy bailarina, tengo una compañía y además me voy a Madrid, y es que o sea, como hay tantas cosas ya de los que estáis, que yo creo que deberíamos centrar el tiro en otras prácticas que estén al margen y que creáis que se puedan potenciar en una especie de, no sé si colectivo, de asociación o de vínculos afectivos para intentar prever un futuro que no ha sido lo que ha sido el pasado. Ese es como hoja de ruta, digo, porque si no la charla se nos puede ir a otros derroteros en los que, como habéis hecho tanto, porque estáis tan apasionados por vuestro sector, independientemente de que sea una locura contratar a 25 bailarines para celebrar el 10º aniversario, una locura meterte en una bienal, aunque a pesar de que tengas solo unos pequeños apoyos. Yo creo que es el intentar analizar las partes que no son una locura, que como que tienen algo de sentido, o por volver al origen. A nosotros nos interesa mucho los 70 neoyorquinos, ¿no? Donde todos trabajan con todos porque nadie tiene nada, con lo cual no estaba esa voluntad de mi disciplina, tu disciplina, la otra disciplina, sino que, oye, vivimos juntos. Sí, compañeros. Exacto, compañeros de viaje. Entonces, yo iría más por ahí en las interlocuciones que hacéis para buscar algo, lo que sea, que busquemos. Por si sirve. A mí me interesaba, cuando he dicho más lo del tejido, pensaba, uy, tejido. Sí, tejido. Qué interesante. Fue por otro lado, ¿no? Fue más el trabajo del afecto, el trabajo sobre todo era más un trabajo afectivo que en este caso de construcción de sector profesional. O sea, queríamos empezar por un paso anterior, que era que la gente se conozca, que la gente empatice, ¿Y cómo lo hacíais? Fueron cuatro encuentros, cada uno con una temática. Había uno que era un hermanamiento con Portugal, otro que era un trabajo específico sobre artistas con diversidad funcional, que estuviste, ¿verdad? No. Había otro que era miradas de futuro y había otro que no me acuerdo ya lo que era, pero es que fue mucho. Pero bueno, se podía participar de tres maneras: estando con la presencia, o preguntando, pero bueno, viniendo como a ser parte de. Podías hablar de algo que a ti te interesase, no tenía para nada que ser tu trabajo, podías hablar de lo que tú quisieras, de ecología. O abriendo un proceso, hablando de tu proceso que estabas haciendo.
Eran unos encuentros de unas 4 horas, una cosa así, con tranquilidad. ¿Dónde físicamente? Hicimos uno en Casa Encendida, otro en Águila, otro en Conde Duque y otro en Eva. Eva es espacio vecinal de Arganzuela. Y bueno, la cosa es que en la primera media hora los participantes decidíamos cómo se organizaba el día. No había o sea, lo que sabíamos era el espacio de tiempo que nos cedían y un poco la temática, y luego pues se iba generando. Entonces pues empezábamos, bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere contar algo? ¿Quién no sé? Entonces era un poco también una construcción por las personas que estaban, ¿no? Aunque y fue bonito, fue muy chulo. Bueno, tú tuviste además el tuyo fue como muy emotivo, ¿verdad? El de Casa Encendida. Con la gente, los artistas de diversidad funcional tienen como muchísima pasión y muchas cosas que contar, y tenemos mucho que aprender. Y eso fue. Y entiendo que los invitados, al igual que vosotros hoy, fueron de forma voluntaria. Sí, se hizo una convocatoria dentro de FIBER. Una de las actividades que había, y en colaboración con Bienal, era estos tejidos. Gratuito. Gratuito. O sea, las personas que asistían no cobraban. No, porque al final era un encuentro entre personas que querían, pues eso, trabajar más sobre más un tema afectivo. Pues no lo tiramos tanto hacia lo profesional, y luego surgieron cosas. Luego entre ellos fueron hablando, se hicieron sinergias, pero sí, era un encuentro de tejido. O sea, realmente era juntarnos en torno a un café y unos bollos, y también un poquito contextualizar lo que estaba pasando en Madrid, que son transiciones, que son momentos en los que artistas generacionalmente empiezan, mucha gente joven, artistas que generacionalmente también tienen una fase distinta de transición. Un recibimiento muy bajo, apenas viene gente, y menos gente del sector. Debo decir, hay un problema creo que tiene que haber un problema de comunicación, o quizás simplemente la realidad que tiene el artista es tan del día a día, de ir a su ensayo, de a ver cómo llego, de hacer varios proyectos a la vez por llevar a fin, yo no sé. Algo tiene que pasar para que no pueda dedicarle ese momento porque a ver, la web está publicada, la información llega, quizás no llega bien, puede ser, pero las actividades... ¿Esas actividades son las que organizaba o gestionaba Julio Morandeira o no? No, en parte. Ella hacía todo el pensamiento. Vale. Pero además del pensamiento había actividades simplemente de talleres, de encuentros con profesionales, encuentros institucionales para que los propios bailarines, compañías, sepan lo que es la red de teatro, que sepan lo que es acción española, etcétera, etcétera. Pero realmente era gratuito. Eran a veces quizás un horario de 4:30 de la tarde más complicado por ir, pero otros a las 6 de la tarde, sábado, domingo, hay muchas actividades, me parecía. Ahora va a haber menos, pero bueno, es otro tema. Había muchas actividades y había 4 pelados. Yo me he enterado siempre después de todo. Siempre me enteraba después, veía y esto que había. Pero te enterabas por Instagram, Facebook, por las redes, por la página. o alguien que me lo contaba. Pues yo también, porque hablaba con gente. A mí me sorprendió cuando de Airwaves que había tan poca gente. Pero muy yo poca. creo que había muy poca. A mí se me daba pena porque teníamos que llamar a colegas del edificio, ir por favor, porque me da pena de que hubiese una actividad, más cuando se abre una actividad para, por ejemplo, crear nuevos públicos, ¿no? Entonces se hace una actividad de mediación donde intentábamos buscar pues, que ese artista trabajase con otros círculos, pues, quizás no el público al quien se dirigiría normalmente, ¿no? Pues la respuesta era muy floja. Es curioso porque con lo de Esto no es un selfie, con el proyecto pedagógico que hemos estado asistiendo a algunos talleres, pero fue directamente porque había habido un contacto directo con el creador, la creadora, los talleres donde se les invitaba directamente, era como contactos hechos fuera, que luego ya esos afectos que se mantenían, pues ¿dónde nos podemos conectar? Ajá, pues vamos a estar en Canal. Yo creo que también Canal tiene un problema arquitectónico importantísimo, que realmente es un edificio que está para un edificio que tiene, se supone, un fin social,
es un edificio muy Frío. sí, muy frío, muy no se puede comunicar, pero digamos que donde se favorece un poco la separación, que todo el mundo entre, trabaje y hace falta realmente trabajar mucho para provocar encuentros. Y yo creo que eso es parte de la... Sí, de la quizás para dificultad. ensayar sí que invita porque tiene unas condiciones, un suelo y tal, pero para ese tipo de encuentros quizás no es tan, no invita tanto, no es un edificio tan... Pero es extraño porque es un sitio donde muchos profesionales, casi la mayoría de los profesionales y de la gente que está vinculada con los profesionales, escenógrafos, van a pasar. Algún modo van a ver un ensayo o van a tener ensayos y todo eso, pero luego no se queda ese vínculo, luego no vuelven a participar en los encuentros o muy poco, me parece. Yo creo que has tocado ya lo de antes, en la precariedad de la vida. Sé que es un cliché, no un lugar común hablar de la precariedad, pero lo cierto es que yo hoy estoy ensayando. Hoy voy a dar mis clases. Voy a dar mis clases por la tarde. Y el poco tiempo que tengo libre, o sea, el tiempo que tengo, a veces también quiero ir a entrenar yo, estar sola. Sí. Yo qué sé. Igual, Porque entonces esto no hay creo que tienes que tener un mínimo de margen de tiempo y recursos para poder estar ancho con esto, o sea, no. Y yo creo que, y mira que yo vengo de una realidad, bueno, hace 10 años, pero que yo estoy aquí, pero sí, ya hace mucho. Entonces, pero me acuerdo que en Brasil era aún más, que trabajaba, o sea, lo normal era estar de 7 a 11, sin parar. Y cuando yo llegué aquí, hace 10 años, ya fue, mira, la gente descansa, todo va lento, todo va lento en este lugar. Y ahora también ya ve como también ya me enganché en la ciudad y no... Va lento. Y bueno, Vas más lento. fue más lento comparado con Brasil, pero me imagino que a lo mejor lo estoy idealizando, tal vez más rápido que en Francia. igual los espacios, crea comunidad los espacios comunes, ¿no? O por lo menos esos puntos de encuentro, una cantina, una sala en donde puedes un poco juntarte para nada, ¿sabes? Para nada, para fumarte el piti o echar un lloro o no sé. Quizás eso, Canal, la salita, ¿no? Igual la de arriba, pero si no la conoces no la ves. No sabes que Pero existe. esos espacios, ese espacio lindo que hay abajo, que podría haber una terraza como un bar, quizás está más orientado hacia otro tipo de servicio, que es más el de comer en el momento que tienes un ratito, tomar un café, pero yo no lo siento como compartido con los compañeros, lo siento que vamos a tomar un café ahí. Bueno, vale. Es el único sitio donde se puede encontrar, pero entre las sillas, que cuando mueves una silla hay un chillido, que el eco y todo esto, es complicado, realmente es complicado. Es la terraza cuando hace buen tiempo, que la gente se va afuera. Pero es como propiciar cuando tú estás hablando de afectos, yo creo que todos generamos afectos en los trabajos que estamos haciendo, y cuando tienes como un lugar que propicia el desarrollarlo, salen cosas muy inesperadas y la información fluye, y incluso pues, oye, pues vamos a dar un ensayo abierto, vamos a hacer un taller, yo tengo ensayo, pero bueno, mira, salgo antes y ¿no? Digamos que este tipo de cosas puede surgir. Como esto va más lento y también hay cierta flexibilidad, yo creo que este tipo de comunicación lo ayuda cuando hay un espacio común. De todos modos, de la gestión anterior, antes de la entrada del proyecto de Natalia, al proyecto de Natalia hubo un cambio, no había nada, eran salas vacías, y yo sí conocía a la gente porque había cosas del otro lado, y sí que siento que desde 2017 para acá, que sí que empecé a conocer gente, o sea, gente con que empecé a cruzar y hablar y que no frecuentaban el mismo circuito. Entonces, aunque
la arquitectura es horrible. Y nadie se merece esta cafetería con mala comida. También hay que decirlo. La mala comida no invita. Yo creo que ya se generó más, simplemente porque había una idea, un proyecto con cohesión. Había un proyecto. Sí, yo reconozco que como ya desde creador o empresario, a mí como decía Fabrizio, me cuesta mucho acudir a esos encuentros y me encanta, y ahora mismo estoy como disfrutando mucho, pero entre el ensayo, la reunión para pedir dinero para el tal, la sustitución del bailarín, la escenografía que tienes que ir a por ella porque sales de gira. Yo me llegan esas actividades de canal, miraba el calendario, no puedo, estoy fuera. Aquí tengo ensayo, aquí no puedo. Me he perdido cosas muy interesantes, tesis doctorales que se han leído sobre la danza en el siglo XIX, tal, cosas que a mí me ayudan incluso para mis propios proyectos. Me las perdí por eso. Yo creo que ahí también, bueno, estamos un poco saturados también de trabajo y la precariedad al final te lleva a tener que llenar el día de actividades para poder tirar para adelante, ¿no? También es porque todos hacéis cosas. Es decir, todos estáis desarrollando proyectos que dinamizan el sector, que intentan construir tejido efectivo, ¿no? A través de construcciones creativas, más o menos profesionales, más o menos asociativas, ¿no? Todos tenéis, sí es cierto que los proyectos pueden ser tienen una estructura más profesional, pero no sé, ¿cuál es vuestra experiencia desarrollando esos proyectos? Yo soy bailarina desde muy jovencita y me he movido freelance, pero desde hace pues, un par de años he decidido cómo dinamizar mi propia compañía porque también tengo mucho interés en crear y en coreografiar. Y entonces, bueno, me he encontrado pues, con esta dificultad y la precariedad de la que habla Paulina, que no es fácil de repente tener tengo una compañía, no es así de fácil. Y a mí me ha estado avalando una empresa, que gracias a esta empresa pues he podido estar trabajando a nivel profesional pues con mis bailarinas para contratarlas, para pagarlas, para estar todo legal, a nivel de producción he hecho malabares, pero malabares total, he recibido muy poca ayuda, porque siempre de todo lo que pides al final a lo mejor te llega un 10%, pero bueno, entre certámenes tal y el hecho de que soy alguien que no para de buscar recursos, pues al final lo he tirado para adelante y estoy feliz y muy contenta de que esté como está a día de hoy. Pero bueno, es verdad que esta empresa ya no puede funcionar más, por ejemplo, y entonces ahora estoy en vías de asociación, de tener una plataforma como asociación cultural primero, y por otro lado me he metido en el mundo del crowdfunding, porque me parece súper interesante, bueno, en mi utopía, que yo pienso un poco, pues cómo sería si todos participáramos como en un fondo común para medio producirnos entre nosotros. Porque yo de repente si voy a las subvenciones de la Generalitat, pero voy yo y vamos 300 y pico más cada vez, vamos a las residencias del Grané y hay 500 y pico solicitudes y todo el tiempo es así, ¿no? Estamos compitiendo entre nosotros todo el rato. Y de repente pues me he metido en el crowdfunding y me está gustando mucho lo que se está generando, sobre todo a nivel de mis redes sociales y de las redes sociales de mis compañeras, porque me llegan muchas propuestas de colaboración. Oye, yo hago vídeos, si te interesa, si necesitas, ahora esto no puedo ayudarte tal, pero de repente sí tal. O por ejemplo ahora del Tebre, que es un festival con el que colaboro desde hace años, dando clases a la gente del pueblo, que es lo que más me llega de todo el festival. Pues ahora nos cede el espacio para ir a hacer residencia a través de que hemos lanzado esto. Yo he abierto un poco también como... Siempre estoy como mostrándome como profesional y como trabajadora, pero de repente he abierto un poco mi historia. Hola, vengo de aquí, he pasado por aquí, no estoy institucionalizada. ¿Qué tal si nos ayudamos entre todas, ¿no? Y ha generado muchísimo, una dinámica de comunicación brutal y estamos teniendo muy buena recibida. Y de hecho ahora unos compañeros van a lanzar también otra campaña y de repente pienso, bueno, pues no está tan mal mientras todos buscamos las subvenciones, las ayudas, las residencias y los apoyos.
que podamos también tener esta red afectiva entre nosotros, que en vez de competir por esas subvenciones, pues nos estemos ayudando en nuestros propios proyectos. O sea, de forma colaborativa o de forma también, pues yo pongo tanto dinero al mes en crowdfundings, me explico. Y ahora que estoy metida en la web porque mi proyecto está ahí, también me meto a mirar los que hay. Y entonces digo, ostras, mira, esta gente está rodando un corto en Londres con gente que en riesgo social, bla, bla, bla. Entonces participo. O sea, de repente se me ha abierto un mundo como a participar de forma ínfima, porque no me supone mi sueldo, en los proyectos de otra gente. Y bueno, es una vía posible que yo estoy viendo ahora. Otro de los temas que queríamos lanzaros, ¿no? Esta idea de pensar creativamente en proyectos que sean más fácil distribuir, ¿no? Pues más fácil distribuir un dúo que no una pieza de 20, ¿no? Es más fácil pensar en infantil que en una pieza. O sea, hay unas cosas que tienen una salida claramente porque hay una oportunidad clara, ¿no? Y me gustaría como lanzar esos dos temas, ¿no? El tema de la caja de resistencia se ha hablado en una de estas charlas porque, claro, es una fuente de apoyo, ¿no? Ahora tengo yo un poquito, pues yo te ayudo, a lo mejor tú ahora no tienes, más dentro de las artes vivas que de la danza, porque la danza es cierto que es un sector en el que se trabaja, es un sector pequeño, pero es un poco más grande. El tema de las artes vivas es aún más reducido. Prueba de ello que nosotros, por ejemplo, para las convocatorias que hemos hecho de los encuentros, cuando hemos hecho encuentro de artes vivas, siempre hemos tenido una respuesta más fácil por las agendas que no cuando hemos hecho encuentros de danza, que es imposible. O sea, esto es un milagro absoluto porque las agendas del sector de la danza son muy activas. Y al final, claro, cuanto más repartido tienes, el que te falle uno, el que te venga un ayuntamiento que diga no, esto de cultura no me interesa, o al revés, que te triplique, pero bueno, tú tienes repartido todo, ¿no? Entonces, a pequeña escala o a gran escala funcionaría igual. Si es un crowdfunding, pues es lo mismo. Si las vías de crowdfunding, si solo tienes un crowdfunding que llega a tu pueblo, pues obviamente va a ser mucho más complicado, mucho más que si puedes extenderlo. Entonces, la caja de resistencia me parece una solución interesante, siempre que esté acompañada de otras cajas de espacios. Quiero decir, porque el poder sacar adelante una pieza necesitas espacios para sacarla, necesitas espacios para presentarla, con lo cual tendría que ser más como un movimiento común, no solamente desde parte de los creadores o autoproductores o productores de sus propios trabajos, sino también a nivel de espacios independientes que sepan, que tengan también conocimiento de que hay muchos creadores y creadoras que están intentando activar, y ellos también van a tener personas que van a querer presentar sus obras en estos espacios, ¿no? Entonces al final volvemos a lo mismo, es como si hay un movimiento de resistencia, tiene que ser un movimiento de resistencia no solo nosotros, sino con muchos otros agentes que al final van a hacer el círculo de la industria, por decirlo de alguna manera. Pero de esta manera eso ya está ocurriendo. Estructuras y cosas importantes que eran como sustentos, ¿no?, estables, ya desaparecieron. Sí, cada vez. Y la gente no dejaba de trabajar. Lo que pasa es que todos los formatos cambiaban, y estas salidas de que hay una oportunidad aquí, pues vamos a trabajar en esa dirección porque nos puede interesar también. Hay otra dirección, otra línea de investigación, pues vamos a trabajar ahí. Y esto es, por un lado, puede ser súper enriquecedora, y por otro lado también corres el riesgo, y yo también pienso en el crowdfunding, porque de gastar mucha energía para hacer algo que dices, vale, yo quiero llegar ahí, pero para poder hacerlo yo tengo que hacer todo esto, y quizás si tengo suerte llego ahí. Y entonces ahí también para mí es importante decir, ¿cómo no pierdes el norte de lo que tú quieres hacer en el proceso de conseguir los medios de hacerlo? Con el crowdfunding, yo un año, como 2 semanas antes de celebrar el certamen coreográfico de Madrid, la comunidad de Madrid nos redujo el 75% de la ayuda. Para poder hacer el primer premio hicimos un crowdfunding. Para mí fue toda una educación. Fue súper lindo, fue un aprendizaje, pero un aprendizaje para mí y para todo el equipo,
que en ese momento realmente no nos venía muy bien dedicar esa energía a esto, pero fue súper creativo. Pero si yo pienso también en conocer a pues la gente que está trabajando audiovisuales, la gente que está trabajando música, la gente que está trabajando artes plásticas así. El crowdfunding, una plataforma de crowdfunding puede ser súper interesante porque te enteras de los pequeños proyectos y el ingenio con el que la gente lo presenta, y esto es precioso. Sí, al final es un trabajo creativo a ratos. Sí, pero luego también está tu propio entorno. Es decir, que yo creo que todo el mundo estamos también trabajando con otros proyectos porque sabemos que fulano está trabajando en el Centro de Artes Plásticas. Ah, qué interesante. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos dialogar? Ahí, digamos que ese tipo de creación de afectos y de redes es la manera en que el certamen ha podido sobrevivir. Y por un lado, al ser un proyecto longevo, nos ha ayudado a apoyar un montón de proyectos nuevos, con lo cual se generan colaboraciones que son interesantes. Cuando la nave del duende empezó con las residencias, pues claro, fue interesante para ellos venir al certamen y decir, ¿podemos ofrecer un premio? Oh, qué bien, es fantástico, bien. Donde les puso a ellos en un circuito, en un entorno donde se les daba a conocer, y por otro lado fue otra oportunidad que se podía ofrecer a los creadores. Claro, también nos generaba más gasto. No, y el tema también de financiación es algo que la caja de resistencia financiera es importante. Y tuve una reunión hace un par de meses ya con el nuevo director general de actividades culturales en la Comunidad de Madrid. Y me llegó mucho una cosa que dijo, porque claro, fue muy poco tiempo antes de celebrar el certamen, y el primer mensaje que me dio es, esto se acaba. A mí también pensé, muy interesante que alguien que habla desde una institución pública dice, haceros a la idea de que estas cosas se acaban. Empezar a buscar patrocinio privado. A mí me parece importante que tengamos si este es el mensaje que se está generando desde sitios donde esperamos conseguir por responsabilidad pública o por, no sé, porque es el dinero de los contribuyentes, ¿no? Dicen, esto es una cosa que tenemos que ser muy conscientes y pensar qué alternativas y cómo respondemos a eso también. De ahí el inicio de la charla. Puesto, yo creo que sería muy interesante, nosotros como llegamos nuevos, la idea de pensar las cosas es la nuestra, ¿no? Bueno, ahora ya llevamos un año, como que hemos solicitado una ayuda, nos han concedido, es la primera vez que tenemos ese contacto con lo público, bien, pero desde el inicio era cómo poder desarrollar práctica privada. Es decir, como no conocemos lo público, pues vamos a por lo privado directamente, ¿no? Entonces, yo creo que era interesante esta doble propuesta, ¿no? Desde lo muy pequeñito, que pueda ser una entrada, ¿no? Ese es el pagar una entrada, eso es un crowdfunding de otra forma, ¿no? Me vinculo con una empresa. Me vinculo con una empresa, sea cual sea, o sea, de la índole que sea, eso me parece como muy positivo a la hora de hablar de recursos, pero me parece muy limitativo a la hora de pensar en qué propuestas creativas se preparan para esa empresa. Porque, claro, si yo me siento con Repsol para hacerle una propuesta, ya estoy pensando en Repsol. Ayer estábamos en una charla con gente muy jovencita, y era como, no, claro, porque ya está trabajando para Nike, ¿no? Como si fuese la panacea trabajar para Nike. Y yo pensaba, digo, wow, claro, qué difícil es ese entorno. A mí me ha gustado lo que has dicho, la idea de que hay muchas formas, o sea, no solo está público y privado, sino que
dentro del entre medias hay un universo de asociaciones, has mencionado, instituciones extranjeras que también has mencionado, y yo veo que por ahí hay una vía clara. Lo único que te vincula, no sé si si habéis tenido contacto con las propuestas de acción cultural, ¿no? Que claro, te vincula a otra cosa un poco maquiavélica, que es el hecho de estar siempre de gira, ¿no? Como ahora, hoy estoy en Marsella, mañana me voy a Porto y pasado mañana me voy a Vigo, y que es una cosa maquiavélica, peor que las otras. Porque claro, si no paras, ¿cómo vas a crear entre medias? ¿Qué tipo de creación puedes hacer entre medias? Entonces ya se habla de ese fast food, que es otro tema que también quería... ¿En qué sentido? ¿Te refieres a que tienes que tener muchas representaciones? No, el hecho de dar compañías que están girando mucho, que están generando muchos proyectos, claro, el tiempo de creación para cada proyecto se va reduciendo. O depende. O depende, tú tienes una sí. gira fantástica prometida para el año siguiente y sabes que tienes 6 meses o X meses para poder crear, ¿no? Y eso eso lo has vivido, yo creo que sí. Claro. Sí, tengo más proyectos, pero también tengo más periodos donde las piezas que ya están hechas viven solas, digamos, ¿no? Como que ya, es verdad que ir de gira pues cansa mucho, pero yo como empecé en la crisis, digamos que yo empecé ya en plena crisis en 2009, 10, que en 2010 estrenamos con Laura Pradillo y fue todo, pero yo no conocía otra cosa mejor, ¿no? Entonces si hubiese existido el crowdfunding, a lo mejor ahí me lanzo, pero en esa época no, y fue todo pues apoyo privado de personas que han creído en ti, que estrena aquí, afectivo privado. Aquí. Sí, afectivo privado. Ahí dices algo muy interesante, porque al final estamos hablando de marketing. Estamos hablando de cómo vendo mi proyecto. Quizás cuando hablabas de Repsol, de que me siento con Repsol y me vendo a Repsol, o estoy pensando en el proyecto para Repsol. Yo creo que aquí en un proyecto artístico lo que hay que buscar es dónde puedo encajar. Quizás según mi propio proyecto no voy a Repsol, pero me voy a Cartier o donde realmente mi misión como coreógrafo, como compañía encaja, donde puede haber una visión común, ¿no? Y si veo que no hay, pues no se teje ningún vínculo, pero seguramente encontrarás quizás unas grandes, más pequeños. El crowdfunding es uno de las posibilidades de financiación, pero hay muchas colaboraciones simplemente donde uno aporta un conocimiento o un diseñador simplemente quiere participar ofreciendo su tiempo. Luego hay que ver si es un mecenas que ofrece su tiempo así o es un sponsor que quiere algo pero luego se negocia también eso, puede ser entradas, puede ser simplemente, pero al final lo que quiero decir es que eso también es tiempo. Normalmente todo lo que es marketing y todo lo que se habla de búsqueda de financiación privada es algo a muy largo plazo, mediano o muy largo plazo, porque hay que tejer un vínculo, hay que dar a conocer quién soy, qué hago, y que esa persona se enamore de nuestro proyecto y que se haga amigo de nosotros, que sea por Facebook, por Instagram, y que empiece a hacer patrocinio de las entidades públicas del INAEM, tanto de la nacional como otros. Hubo una época que hubo un departamento de mecenazgo y de marketing y desarrollo se llama. Y justamente en ese momento intentaron hacer una normativa interna para que justamente el dinero que entrase a través de los patrocinios repercutiese
directamente en las unidades, Sí. porque justamente el problema era que iba a la hacienda pública y de ahí no se sabía. Sí, Nosotros, este proyecto de amor nace justo de ahí. O sea, yo tenía interés en montar una fundación de amigos para la Compañía Nacional de Danza, hasta que vi que esa estructura no puede existir. Sí puede. Mira, puede, porque justamente es desde el esfuerzo externo que podría funcionar. Porque, por ejemplo, la nacional desde el interno no puede ella crear una asociación. No puede. Que no es legal. Es público, y lo único que puede ser es público, tiene su subvención. Además, también, quizás ahora con la nueva dirección va a haber un cambio, porque viene de un mundo anglosajón donde se trabaja más con el Ya hay un equipo de eso ahora este año. Sí, ha vuelto ahí. El problema no es que lo haya o no lo haya. Yo creo, o sea, el análisis que nosotros hacemos es si la Compañía Nacional de Danza no tiene relación con marcas, y cuando hablas de dinero, tú lo sabes bien, ¿no? O sea, el dinero que dejó Loewe, 4 euros, o los 2 euros de Shiseido, bueno, es que, o los de los amigos, yo soy amigo de la gente, 1 euro, o sea, es tan poco dinero, tan poco porcentaje, si quieres vamos a hablar de, tan poco porcentaje de dinero versus a los gastos de la compañía, que es algo residual. Sí. Entonces, nosotros lo que analizamos es, si eso sucede con la Compañía Nacional de Danza, ¿cómo no va, ¿sabes? ¿Cómo no va a suceder de ahí para abajo? Claro. Entonces, pero ahí yo creo que hay que distinguir una cosa. Yo creo que dentro del público, lo que has dicho, justamente, ¿qué es un sponsor para un Ministerio de Cultura? Cuando tiene un presupuesto de tantos millones, si tú vienes y aportas unos cuantos miles de euros, como Loewe o Shiseido, no puedes pretender que vas a hacer otra nueva creación con eso, porque realmente dentro del 1,5 millones que tiene la CND no aportas mucho. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que estás haciendo es que quizás tienes que buscar otras, que tu aportaciones apoye algo que quizás la compañía nacional no haga. O no llegue. Por ejemplo, las unidades de producción, es que las unidades de producción, ¿qué hacen? Crean. Y realmente el afán del director normalmente o el interés es de, justamente, por una vez que tiene un presupuesto de tanto y que no tiene que preocuparse más o menos, pues crea y lo que quiere es abrir el telón y que se baile o que se actúe. Pero hay muchas más cosas que las compañías tienen que, o las unidades, si hablamos de lo público, donde se pueden abrir a la sociedad, porque al final es público, entonces se tiene que abrir a la sociedad, que la pedagogía. Por ejemplo, Loewe apoyó todo el programa de pedagógico, didáctico. Entonces, sí, Loewe lo que aportaba no iba a dar para hacer una nueva creación y dentro del presupuesto no era mucho, pero sí que permitía que se desarrollase un departamento de pedagogía, de didáctico, que sí que, si no, el presupuesto no daba para ello. Y luego, si hablamos de lo privado, es cierto que yo creo que sí que es mucho trabajo y quizás el profesional, el creador, no tiene tanto tiempo. La economía circular solamente fluye cuando crece, cuando hay una exponencialidad. Nos falla al sector el relato. O sea, el propio sector no explicamos el valor que tiene lo que hacemos ni la décima parte, ¿no? Entonces, ya desde el origen, todo viene desde una falta de relato. Y explicar lo que cuestan las cosas, lo que valen las cosas, las dos, ¿no? Porque lo que cuesta y lo que valen son diferentes, pero creo que esa conciencia del valor que tiene un proyecto, que no es solamente lo que cuesta la pieza o por lo que vende la pieza, sino que es todo lo que ha costado la formación, las energías para crearlo, el esfuerzo año tras año, lo que... No solamente también porque quizás aquí se habla siempre mucho de la moneda, ¿no? Pero bueno, una multimoneda, un multivalor, no solamente lo financiero. Quiero decir que también abrir un poquito, porque todo eso nos daría muchísimo más valor a la hora de decir, voy a hablar con un sponsor privado, ya va a entender que no me va a poder dar, imagínate, 10.000 euros, porque
ni va a tener vergüenza de decirme 10.000 euros, va a empezar por 50.000 euros. Pero claro, al final como no hay un baremo de valor, no hay un relato, es muy fácil llegar y decir 5.000 y no te quejes. Y claro, del otro lado es como, claro, es que no tengo nada tampoco para decir que 5.000 es poco. Yo soy periodista y tengo a lo mejor una mirada más externa y bueno, pues además el territorio de los medios de comunicación es mi contexto y lo veo a diario, ¿no? La danza no existe prácticamente en los medios de comunicación, la cultura tiene muy poco espacio y dentro de la cultura lo tiene la danza, por lo tanto la danza no tiene esa visibilidad en los medios de comunicación. Personalmente opino que a pesar de los esfuerzos tampoco no tiene la visibilidad que debería de tener con una programación regular en espacios de exhibición públicos o privados, me da igual. Entonces, por esa precariedad que comentaba Poliana al principio, el relato que tengo la sensación desde fuera de que el relato que se ha articulado alrededor de la danza es un relato que tiene que ver con la queja, porque es real, con el no tenemos esto, no tenemos lo otro, y desgraciadamente lo que suele llegar a los medios de comunicación, más allá de primeras figuras como puedan ser unas Sara Varas, un Babá, casi todos relacionados con el flamenco, o un Nacho Duato, un Joaquín de Luz, un Rubén Olmo, etcétera, etcétera, es la danza está fatal, no tienen dinero, no hacen cosas, luego sale el informe de la SGAE y dice que no hay público. Yo sí creo que hay público para la danza en este país. Y a mí lo que me da pena desde fuera es que, pero lo entiendo perfectamente, que por esa situación de precariedad lo artístico, el relato artístico queda mermado, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy importante desde nuestro lado, el de los medios de comunicación, recoger lo que están pasando, porque a pesar de que pueden pasar más cosas, sí que pasan alrededor de la danza, alrededor del artístico. La danza y artes del movimiento para mí es lo mismo. Antes hablabas de etiquetas, ¿no? Artes vivas. Porque analizamos tres sectores diferentes, vale. no porque lo diferenciemos, sino porque Sí, ya nos hemos visto, sí. Vale. Sucede en esos tres sectores de forma muy diferente, Sí. no por... Bueno, da igual. Sí. Entonces es que creo que la danza necesita un montón de cosas desde un montón de lugares. Pero desde el mío necesita que haya personas, porque al final también se trata de profesionales concretos, ¿no?, que se interesen por lo que está pasando a nivel artístico. Eso es muy difícil. Entonces, claro, es muy importante que haya una persona que se dedique a trabajar el marketing y los sponsors y tal, pero también a lo mejor una persona que se dedique a la comunicación, ¿no? Y todo es muy costoso y no siempre hay recursos, etcétera, etcétera. Yo a pesar de todo esto soy súper optimista, que creo que lo fundamental está, y es que hay talento, es verdad. Yo veo talento y veo que al final las cosas salen. También de eso que se ha comentado antes me preocupa algo, ¿no? Y yo como ciudadana creo que los gobiernos tienen una responsabilidad y es la responsabilidad de apoyar. Entonces, está fenomenal que nos busquemos la vida, cada una desde su lugar, con crowdfunding, con proyectos privados, con colaboraciones, porque si no, evidentemente casi ningún proyecto, o seguramente ninguno, habría salido, pero de qué manera también podemos dejar claro que esto lo estamos haciendo porque no se nos deja otra alternativa. Quiero decir, que también se corre el riesgo de cuando se sale adelante con lo que se tiene o con la inventiva, con los afectos y con los tejidos y con las redes, al margen de personas que desde lo político y desde lo público deberían de estar ahí apoyando, de alguna manera se les beneficia, ¿no? Porque como que se crea una sordera y una cosa, ¿no?, una calma. Entonces está muy bien seguir trabajando, pero a mí me gustaría que siguiéramos trabajando, pero con el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo, estamos haciendo esto porque vosotros que deberíais de hacer esto no es lo que estáis queriendo hacer, ¿no? Y yo creo que tiene esta cosa. No puedo parar de reírme. Porque siento que hay un límite para el voluntarismo. Un límite es agotador. Básicamente porque te quemas. Y si tienes mucho ímpetu, que te dura unos años, pero
pero me imagino que a la larga se te va, quemas los cartuchos y ahí te retiras de una. Me imagino que adiós, idealizas el campo y empiezas a hacer tu plan de hacer tu cabaña, no sé dónde, y pasarlo aún peor. Pero sí que creo que la cosa estoy totalmente de acuerdo con Mercedes. Yo creo que, claro que hay cosas que son inmediatas que tienes que responder ahora, pero yo creo que lo fundamental sería, la gran pregunta del gremio es, ¿cómo unirse para de verdad presionar? Porque yo no creo que hay otro apoyador que pueda no ser el Estado público. Es fundamental. Tiene más fuerza para el apoyo, tiene más fuerza lo que está fuera que lo que está adentro, porque creo que dentro de todo el sector de la danza en España puede tener yo creo que tampoco es que hayamos estado aislados podemos estar siempre más juntos y podemos estar siempre más colaborando, pero dentro de todo más o menos nos mantenemos ahí como en el punto de estamos al tanto de lo que va pasando, ¿no? Pero al final el apoyo y la presión la vamos a recibir de fuera, de la sociedad, de lo que la sociedad piense que es necesario y que es útil. Entonces ahí es donde entra el relato, igual es eso, es que nos han quitado el relato en el sentido de se han quedado con un relato que les puede interesar en un momento dado, es un relato muy manipulable, ¿no? Pero realmente, ¿cuán de necesario es la danza en la sociedad? Al final es la sociedad que te lo va a decir. Al mismo tiempo, claro que es necesario tener una ley del artista, claro que todo lo que se pueda articular legislativamente, el mecenazgo, todo eso, nosotros somos parte fundamental porque somos los que tenemos la experiencia y los que podemos aportar las guías o podemos mostrar los ejemplos. No hay una red de residencias como en Francia de Maison de la Danse, se puede activar, ¿no? Pero al final es muy importante entender que realmente es desde afuera que tiene que ser necesario el apoyo, porque si no nosotros no creo que tengamos fuerza ni tiempo de hacer las dos cosas, de seguir en la creación, hacer un medio voluntariado y además hacer una presión tan fuerte. No creo que sea un país en donde eso funcione tan fácilmente, ¿no? Lo intentamos todos. Yo creo que todos estamos intentando todo, ¿no? Y un poco igual cada uno, dependiendo de dónde vive, de las dinámicas que ha generado y de lo que se ha encontrado, pues al final ha habido unas cosas que le han funcionado mejor que otras o que ha descartado, como tú dices, que hay un momento que es como... Por ejemplo, el tema de la colaboración es muy importante entender que, claro, al ser un tejido desde el inicio, vas a tener más capacidad es como si quieres viajar rápido, viaja solo, ¿no? Y si quieres viajar lejos, viaja acompañado. Es un poco, también es un medio largo plazo, que yo creo que ahora tenemos otra vez este punto de inflexión, sino que al final se está dando un relato que no está apoyado por la sociedad casi no tiene peso en ese relato, y la industria o el sistema económico apenas tiene, si es que le da igual un poco porque casi ni le... Pero con relato te refieres a la realidad artística, me he perdido. Claro, el relato sería a la suma de la parte artística, a todo lo que es el valor artístico de lo que cuesta y de lo que vale, al tema de cómo eso puede activar teatros, puede activar nuevos públicos. En la sociedad, ¿no? Tú pides 30.000 para hacer tu pieza, te dan 10, de los cuales tienes que justificar los 30. O sea, exacto. O sea, ¿y de dónde sacas el otro? O sea, de repente te conviertes en una persona que tiene 20.000 euros en cuenta y 10 sin el IVA. O sea, es una locura. Y eso, yo creo que lo paradójico, a lo mejor no es paradójico, pero se va haciendo mucho más fácil según consigas tener carrera. Yo ahora este año es la primera vez que voy a poder pagar a alguien de comunicación. Ojalá, pero porque por acúmulo de experiencia y de poder hacer cosas, porque soy una privilegiada, ¿me explico? Porque tengo una cantidad de compañeras y compañeros talentosos que hacen 1000 cosas como yo, pero a lo mejor no han sido tan espabilados o no han querido dar, o no se les da tan bien las clases. Yo siempre he compaginado la pedagogía con las creaciones, fundamentalmente también porque yo no, por mi carácter y personalidad, no puedo pensar que no voy a necesito cobrar al menos 9 meses del mes, ¿cierto? O sea, que es lo que me dan las clases de danza. Y también porque no me podía permitir, pero
se me da bien las clases y eso me da un colchón para que yo pueda crear. Y luego, no solo colchón, me da tejido en la ciudad. Y luego entendí, aparte, es un apaño, sigue siendo un apaño y un parche, y voluntarista, el hecho de que a cada creación yo siempre intenté, y cada vez más, porque es como una mini fórmula, de vincular a un proyecto pedagógico. O sea, yo hago la creación y lo vinculo con un proyecto pedagógico. Y eso siento que aparte de movilizar gente y que tiene más salida y forma público, fundamentalmente yo también tengo una fuente de ingreso que también me deja más tranquila para poder entrar a la sala de ensayo y no estar totalmente desesperada. Cada creación, la próxima que haré con 10 bailarines, que eso también es otra, ¿no? Como quieres dar el salto como coreógrafo, porque hay un momento que tienes que mostrar que no eres un coreógrafo de dúos y solos, de hacer solos para ti. Y mientras no des el salto al vacío solo, nadie te vendrá. Quieres hacerte el encargo de la coreografía, quieres venir a coreografiar mi compañía con 30. Yo como tengo este deseo, quiero como un pintor que quiere pintar con que quiere un nuevo material, ¿no? Bueno, pues te lanzas y empiezas a hacerlo, pero ahora claro, te ves cuando te pagan, no sé qué, y ya ves tú que es el préstamo en el banco, es el endeudarte, o sea, y eso cuando va bien, por eso, y eso cuando te va fenomenal, o sea, se puede ir mejor de lo que me va, desde luego, pero yo no tengo que quejarme, la verdad, y veo, Dios mío, es como es maravilloso porque estoy enamorada de lo que hago, pero es también tremendo, fundamentalmente porque yo creo que no ocupa ni las artes en general, pero la danza menos, no ocupa un lugar fundamental sí. En la perspectiva cultural de un país, que es la primera carta, es como si vas a conquistar un sitio, es como se conduce la carta de presentación, ¿no? La carta de presentación, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Tú vinculas tu discurso de tu país o de lo que, con la cultura. No es un tema de Estado, la cultura en general. Y dentro de que no es un tema de Estado, pues ya la danza. Claro, pero aparte, o sea, solo perdona que me he encendido. Aparte hay esa cosa de siempre, no se programa danza de manera continua en la ciudad porque no hay público, ¿no? Ese es el discurso que siempre escucho. No se programa danza porque no hay público. Claro, si tú no lo programas y no insistes, pues no habrá público nunca. Exacto. No, es que y con la comunicación igual. Bueno, el sí, del canal. Lo que decía ella de insistir en que tenga visibilidad la danza es uno. Y luego, yo por ejemplo, lo que he visto en Barcelona es, hay un montón de creadores, hay un montón de propuestas, o sea, está en efervescencia total, pero de repente todos los programadores que se supone que tienen que hacer su trabajo y venir a la ciudad a ver todo lo que se hace para luego ellos ser los mediadores de que esto se siga moviendo y se siga expandiendo y que pase de que vaya haciendo así, pues no sé, no vienen al mercado, tenían que venir 10, ha venido 1, tenían que venir no sé cuántos, han venido 2, esto no para de pasar. Entonces hay gente que yo creo que cuando las cosas iban bien, porque había dinero antes de la crisis y tenían dinero, se lo tomaron como un trabajo que ya uno se puede relajar. Entonces yo creo que en esos puestos sigue habiendo gente que está un poco relajada y en cambio las generaciones que venimos de después de la crisis, que no estamos para nada relajadas, no podemos alcanzar esos lugares porque no sabemos ni de qué va la movida de estar allí, pero necesitamos que esa gente se inyecte esa energía y tenga la capacidad de mover el culo de donde está, a ver lo que se está haciendo y a generar dinámicas, porque son quien puede generar las dinámicas. Los que vienen de espacios privados sí están ahí. O sea, a veces además fallan mucho las instituciones públicas, ¿no? Las privadas están ahí como a ver lo que pillan, a hablar contigo. Claro. Yo ahora estoy montando equipo para la APDC, para presentarnos a ser el equipo de presidencia de la APDC. ¿Qué es la APDC? Asociació de Professionals de la Dansa de Cataluña. Que esto ha estado muerto, pero muerto en plan carca total, o sea, anticuado absoluto, de que no sabíamos ni quién eran estas personas que estaban en la asociación.
Y ahora hemos hecho un equipo de gente que estamos activos y nos presentamos. Estamos recibiendo ayuda de Monse, que es una señora que ha sido presidenta 4 veces, o sea, 4 legislaciones, digamos, y esta señora tiene una energía, pero ella lo dice, no la comparto con la gente de mi generación. O sea, ella quiere hacer un censo de posible público, porque ella dice, hay mucha gente bailando. O sea, la realidad es que no es verdad que la danza no ocupa un lugar fundamental, o sea, que baila muchísima gente, aunque sea zumba. Pero hay mucha gente que baila y que hay cada vez más movimiento y vinculado a las terapias, vinculado a lo que sea, pero hay mucha gente que se mueve y que utiliza el cuerpo cada vez más, aunque no forme parte a lo mejor de nuestra cultura primaria, pero hay que hacer un censo y eso se tiene que hacer público, porque cuando hay números la cosa parece que tiene más importancia. No hay tantos millones de personas que practican danza tantos días a la semana. Pero hay una Eso es cosa un curiosa, público potencial. pero hay una cosa muy curiosa porque se han idea. hecho estudios y la gente que practica la danza no es necesariamente público. Pero hay que insistirles Público de danza. en convertirlos en Público de público. Hay que convertir en público a esta gente que practica la danza de alguna manera. Hay que darles información y relato tal vez y darles una visibilidad en algunos lugares, o sea, que ellos lo vean en sitios donde ponen credibilidad para que luego vayan, ¿no? O sea, ocupen una butaca o se muevan a una galería o a ver una performance, ¿me entiendes? Yo creo que ahí hay un hilo roto. Sí, hay un hilo roto, pero no sé si es necesario, y yo creo que es una buena idea hacer un censo, pero yo pienso en lo que ha pasado en el Reino Unido con el Community Dance, que hay un movimiento muy grande de Community Dance, y ahí la gente que además se dedica no solamente a la práctica porque les gusta moverse, sino también porque crean, ¿no? Y están en procesos creativos, no está yendo. Entonces hay una especie de que les han sorprendido. De decir, ¿por qué esta gente que damos por supuesto que es el público natural, o un primer público natural, por qué no está yendo? Y es algo digno de ver. Yeah. Yo lo digo un poco pues para pensar es como plantear una pregunta previa. Si esto está pasando en un país que tiene una tradición de danza en comunidad muy fuerte, ¿dónde damos el salto aquí? Para no dejar pasar ese tiempo sin cambiar algo, ¿no? Y si te vas para lo privado, claro que va a ser es más fácil trabajar sobre lo que se puede cuantificar, ¿no? Quizás en lo público lo que hay que es trabajar más en la política no tanto en lo que se puede cuantificar, sino más en la calidad, en lo cualitativo. Sí, lo que pasa es que como no me fío ni del Ministerio, ni del INAEM, ni del Ayuntamiento, porque imaginemos en la vía de lo que debería ser, ¿no? Luego el problema es lo que es, quizás ese es otro punto, es de lo que debería ser a lo que luego acaba siendo, de lo que compras a lo que te llega, pero sí que el cualitativo debería ser el objetivo del público, de lo público, ¿no? Quiere decir que se produzca felicidad, que se produzca sinergia, que se produzca bienestar, que se produzca activación de diferentes áreas dentro de la comunidad, de la sociedad. Eso la danza, por ejemplo, es un valor, a eso me refería con el relato. No solamente es cuánta gente va al teatro o si la compañía tal recibe un premio, sino que al final la danza puede activar, tiene una capacidad social muy fuerte de activación que añade valor al mundo profesional, porque además no es una cosa o la otra, no están separados, aunque realmente sí que es verdad que el trabajo que se hace en danza profesional, por sus tiempos, por lo que es la profesión, no te deja mucho tiempo para participar en una danza más social, más colectiva, más en una danza de fuera del escenario, para entendernos, ¿no? Pero sí que se retroalimentan. La gente que acaba participando en un pueblo, en un trabajo descentralizado, con mayores, con niños, en actividades sociales, en centros de menores, puede ser que un día vayan a ver una compañía y al revés, puede ser que el teatro que esté comprando una pieza valore también que esta compañía está haciendo trabajos, es decir, que al final se retroactiva y
Entonces, por eso yo hablaba un poco de lo del relato, en el sentido de que la danza vale mucho más de lo que vale, porque puede, pero claro, para eso también tenemos pero que... eso pasa con todas las artes, ¿eh? Todas Claro. las artes tienen Pero la otras son parte más cucas. la Nosotros parte somos un poco social, menos. etcétera. Yo creo que tiene que ver con el posicionamiento de la danza, y hablo en general artes del movimiento social, artístico, en la sociedad, ¿no? Y lo frágil, El cine, la música, lo frágil que es presentar la danza fuera de un espacio, o sea, en espacios no convencionales, es que eso es, no sé qué tal fue la experiencia de los materiales, pero es muy frágil. Entonces, el ser muy frágil roza lo cutre. Entonces, claro, si tú presentas una cosa en un espacio no convencional para atraer y es un poco cutre, casi prefiero la magia de 2 o 3 teatro real al año y bueno, vale, van a ir 4.000 personas, ven magia por doquier. Sí, pero fíjate, yo también desde hace muchos años el certamen realmente es un catalizador. Cataliza, digamos, que lanza o da un apoyo en un momento crítico o en un momento importante a nuevos creadores. Con lo cual, lo que a mí me interesa son empresas que están dispuestos a invertir en valores, que encontramos valores compartidos, porque no va a tener la visibilidad de 4.000 personas en el Teatro Real, pero sí que va a tener la visibilidad de seguir las carreras de X personas que tienen no solamente un componente creativo importante y de innovación y de capacidad de aunar diversos sectores de la sociedad y de tenacidad y de, digamos, que toda una serie de valores que yo pienso, cuando pienso en patrocinios privados, ¿quiénes pueden ser los aliados de un proyecto como este? Pues gente que cree que este es algo que le interesa a su marca y no necesariamente porque en 2 eventos al año les van a ver 10.000 personas o que van a ir, digamos, que necesitan también invertir a más largo plazo, porque es un proyecto o porque no tienen el poder adquisitivo de meterse en este tipo de eventos, por ejemplo. Pero, es decir, que tampoco meterte a hacer un festival grande de música, ser patrocinador, también tienes que tener para echar ahí, porque no es barato. Entonces quizás hay un intermedio que no es lo pequeñito, que no es lo grande, que pueden ser ya unas ayudas lo suficientemente grandes como para ser algo significativo. Y a largo plazo, porque es el tipo de proyecto que necesita un acompañamiento a largo plazo. Sí, es como se construye, sí. Yo creo. Pues yo llevo 10 años, en cada pieza que he hecho me he reunido con mi equipo o con mi amiga, con Paola y tal. Ay, a ver si encontramos patrocinio. Esta vez va a ser. Y siempre se ha quedado diluido ese concepto, ese punto, la comunicación, que por cierto una vez contraté porque puse de mi dinero a Mercedes para hace mucho, en 2012, para que trabajase con nosotros en la comunicación, y la verdad es que funcionó, pero funciona también a largo plazo. Lo ideal es que eso vaya pensado en 1 o 2 o 3 o 4 años. Y el patrocinio pasa siempre como, o sea, necesitaríamos encontrar en la danza el papel de la empresa o la persona que haga de puente entre las empresas y las compañías. Porque yo hago así, hola Nike, soy Antonio Ruth. Antonio, me preocupa más lo contrario. O sea, vamos a decir que esa empresa somos nosotros, oye, que nos dedicamos exclusivamente a ir a marcas, o empresas. Evidentemente, claro, nos sentimos más afín a empresas que comparten valores, pero nos sentimos más satisfechos con conseguir objetivos, ¿no? Que es un poco el otro tema de antes que se nos ha quedado ahí en el tintero, que es fomentar la precariedad, ¿no? O sea, contratar pagando poco, o sea, pero para hacer, ¿no? Vamos a decir que como el fin desgraciadamente justifica los medios, vamos a partir de ese supuesto, de decir, bueno, nosotros nos dedicamos a buscar dinero, ya sea de una empresa de armas o de Acciona, que parece que es como la empresa más verde de España,
conseguimos 10.000 euros para un proyecto que hemos presentado de Antonio Ruz, de quien sea, del problema, pero claro, somos una empresa. O sea, oye, de estos 10.000, volvemos a lo de antes. Te correspondan 2. Claro. Porque nosotros hemos tenido una estructura que son 8. Eso no es bien. O sea, eso no va a encajar bien en nadie. Aunque sea un dinero nuevo. Entonces, nosotros vemos ese problema, el hecho de vale, vamos a pensar en una estrategia a largo plazo, porque nos daría igual poner el foco exclusivamente o una parte importante en eso, pensando a largo plazo, pero no vemos que el resultado vaya a ser bien acogido. Porque está claro que el artista va a decir, oye, si tanto el dinero por mi proyecto. Entonces, ahí se genera una ruptura que no sabemos cómo solucionar y, entre otras cosas, por eso queríamos charlar, ¿sabes? Fíjate, yo creo que dentro de, si tú coges, si tú como empresa vas a buscar patrocinios para unos terceros, te tendrás que llevar una parte proporcional o lo que sea, lo que está pactado, porque al final has hecho un trabajo. Igual si dentro de la compañía lo hace una persona de la compañía, esa persona va a tener un sueldo para hacerlo, por lo tanto también se resta de los ingresos de esa empresa. Pero yo creo que ahí... Solo una pausa, Fred. Sí. ¿Cuántas compañías conoces que tengan a una persona no, contratada? Pocos, o sea, Pero a lo mejor una solución o una posibilidad es llevar a una pequeña cartelera de compañías elegidas, o sea, como poder tener 4 o 5 artistas con los cuales te vinculas y buscaslo, y de ahí se puede hacer, porque es el esfuerzo. A mí eso, yo creo que Me imagino, no sé, qué es lo que los distribuidores hacen, perdón. Bueno, pero yo creo que va más allá que el dinero. Yo creo que si soy una empresa privada y tengo que buscar un patrocinio, ¿quién mejor va a vender? Porque al final hablamos de personas, hablamos de un proyecto, de una compañía. Y yo tengo que vender mi compañía, tengo que vender la misión de mi compañía, tengo que vender lo que creo, lo que hago y quiero que te enamores, lo que decía antes. ¿Quién mejor lo va a hacer que los de la compañía? Pero una es que, empresa es que privada. la compañía no está buscando tu sensibilidad y tu esto. O sea, el concepto de una compañía, cuando va a patrocinar algo, o sea, tu proyecto, o sea, en sí no es lo que más le interesa qué es lo que le va a aportar a él, cuántos clientes, retornos, tal. Fabrice, muy chiquitita la compañía. Fabrice, justo Rocío ha tenido muchos años de experiencia llevando la fundación de una empresa, con lo cual es que es una cosa que conoce de primera mano. Las cosas también han cambiado. Han cambiado, sí que es cierto. No, a mí me gusta el pensamiento de Laura de los valores, es cierto. Ahora, hoy leía BlackRock, que es como la bestia negra más importante que hay en el mundo, es un fondo de inversión como demoníaco, ha puesto el foco absolutamente en cambio climático, ¿no? Porque ve que hay una oportunidad de negocio clara. Lavar su imagen, o sea, es una forma clara. Entonces, sí que es cierto que... O sea, pero es el interés que, perdona, que busca la propia compañía. O sea, la compañía se marca una serie de... Y ya está. O sea, que si ellos deciden que busca el dinamismo, la modernidad, yo qué sé, etcétera, etcétera, no van a patrocinar algo que se salga de ese esquema del cual es, como dices tú, un empleado que está ahí, un chico joven que además quiere hacer carrera y bajo ningún concepto se va a salir de repente o va a apoyar un proyecto que por mucho que le enamore a él, no viene, pero lo tiene que luego vender a sus jefes. Y que se salga del esquema que han marcado. Cuando decía enamorar, quizás es demasiado romántico. Pero es que es cierto que la empresa privada o la fundación o todo eso va a buscar unos ciertos
Pues Sí, yo que perfiles, yo como no sé. si se lo con la Sí. compañía nacional tiene que ser elegancia, belleza, lo que Sí, 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 exacto, Sí, exacto. objetivos. Valores. Pero luego sí que hay un... Violencia, Ansiedad. Inseguridad. duda. Pero sí que hay un trato de tú a tú, de persona a persona, porque las instituciones, tanto la empresa privada como la compañía, al final van a ser personas que van a discutir, va a ser un mimo. Tanto la compañía nacional, una vez que consigue, o la empresa, la compañía que consigue el patrocinio, va a tener que mimar a esa persona, ¿no? Va a tener que... Sí, que Bueno, son entonces es relaciones el de mundo afectos a ideal. largo O sea, plazo. estás sí, sí. presentando el mundo ideal. Y quizás Sería el también mundo ideal. el mundo Hombre, de las pero mecenas si no hay privadas, patrocinio para. que es diferente. Existe. Si Has tú dicho no que- mimas el Sí, el patrocinador... mundo de las mecenas privadas, que ahí sí que se pueden enamorar de un proyecto Es a cuando lo se que iba. identifican. Mira, es a lo que iba. Son empresas más pequeñas. Tiene que ser como una persona. Pasó con Loewe, porque estaba todavía en Ya, Enrique. pues sí, exacto. Tiene que ser como algo como del cual esa persona la que decide. Sí, volvemos No al un afectivo, grupo ¿no? de marketing Sí, eso es lo que en me el cual hay parece. una serie de empleados que les marca el tal y ya está. Y tú llegas allí y el tío mira en el cuadro cuando salís y dice, no, tú no vales, fuera. O sea, Y ya aparte está. el fundador tiene que tener un carácter aristócrata. Y eso yo creo que en España tiene que haber. Lo que pasa es que no nos vamos todos a las grandes empresas, que si Repsol, que si tal, que si Telefónica, que si no sé cuántos, pero no, igual hay que rebuscar un poquito por ahí. O sea, Por que no eso. sé quiénes son, pero tienen que aparecer en algún sitio. Por eso la Por eso- importancia de los amigos. Porque al final el que da 10 euros ya son quizás, pues en la Zarzuela creo que en los últimos años llegaron a 100. ¿Qué son 100? No son nadie, pero dentro de... Si siguen con ello, dentro de 10 Sí. años, quizás llegan a 500, 1000, oye, yo qué sé. Pero es un trabajo de fondo, casi es cambiar Claro, también. la cultura del mecenazgo. No Sí. hay Y estamos hablando de Exacto. uno, pero la Exacto. historia es volver a tener la misma lógica, ¿no? Es que cuanto más puedas, es quizás mejor tener cuatro empresas que apoyan con un poco que una que apoye con más, que al Está final... claro. Porque claro, a nivel de 100% empresa es de como, bueno, ya estoy entrando en un sitio, con Bienal hemos visto un poco las dinámicas que se han creado, que han sido muy complicadas al principio, lo que era la gestación, pero luego quizás serán más fáciles que si hubiese sido algo menos, entre comillas, complejo, porque claro, al estar muchas personas, muchas organizaciones representadas, el entrar es como, bueno, si está Antonio, si estás tú, bueno, yo también me uno porque ellos ya están de alguna manera, ya hay o sea, ya tienen un valor. Si ellos están, esto no tiene que estar tan mal, con lo cual hay menos miedo a entrar, ¿no? Si estás tú solo como único es como, a ver dónde me meto y con quién. Entonces también está bueno el pensar un poco en lo mismo, ¿no? Que a la hora de pensar en un patrocinio, en un manner, quizás es más interesante empezar por 2 pequeñitos que al año siguiente te puede hacer que otros 2 un poquito más grandes entren que otros 2, a no ser que de repente lo que digas, llega una persona y dices, adoro tu proyecto, adelante. Sí, la diferencia es que los pequeños son más difíciles de localizar. Claro. O sea, Sí. entonces Las redes y los tejidos y las... el hecho de la idea inicial nuestra en el amor con esa fundación de amigos de la Compañía Nacional de Danza era justo eso, ¿no? El intentar generar red. Lo que es cierto es que cuando te pones en un proyecto privado, porque ya el dinero no va a lo que tú quieres, como tú quieres, Claro. dices, bueno, pues ya lo hacemos como tú quieres, donde tú quieres. Entonces a nosotros nos pasa una cosa diferente y es, ¿qué tiene más sentido? Ayudar un tercio del proyecto de Poliana, una mitad del proyecto de Antonio, ¿sabes? A la hora de conseguir un sponsor, ¿no? Y pedirle un dinero para hacer un apoyo a la creación de una compañía. Está guay. Pero después vas a tener el problema de mover esa obra por espacios que van a tener también, no hay muchos espacios, que decir, luego hay también unas limitaciones en espacio, en distribuidores. Entonces, si tú consigues que este sponsor no solamente acompañe a los artistas, sino que acompañe a las personas que presentan a los artistas, ya estás de alguna manera dando un poquito más de continuidad a lo que empiezas, ¿no? Profundidad. Entonces, de alguna manera va a ser más fácil que te vuelva en la inversión, porque estás apoyando al creador, estás intentando apoyar al espacio, eso va a llegar a más gente y al final tú como sponsor vas a estar
vas a cerrar el tipo, a ver, en el hipotético. Pero sí que muchos pocos así harían que tanto el sector de la creación como el sector del espacio se viesen beneficiados. Nosotros lo que buscábamos era crear, porque sonaba broma, pero era muy en serio, ¿no? El hecho de que tengan cabida proyectos que se salgan de lo normativo. O sea, decir, oye, tengo esta idea loca, ¿no? Y esa, bueno, vale, pues si tienes 10, pues puedes hacer 2, 3 locuras y 7 que vas a poder identificar en otros parámetros. O sea, si solo te centras en esto, otra vez volvemos al problema inicial de, claro, entonces ya estás pensando en un tipo de creación inicial pensada como para darle continuidad a un sistema que genera disconfort. O sea, genera mucho más confort el decir, bueno, pues también hay espacio para las locuras, ¿no? Locuras desde el propio laboratorio, desde la propia experimentación, ¿no? Que es algo que nosotros sí que vemos que Sí, y más que echamos en falta, ¿sabes? Por una necesidad de supervivencia. Pues claro que la echamos en falta, porque si estás en esas no estás en las otras. O investigas o produces. Bueno, ya los creadores sois muy apañados y ya buscáis recursos de donde sea. Pero yo creo que precisamente la danza contemporánea, por lo menos la que yo vivo como espectadora y como periodista aquí, yo no veo esa separación de investigar o producir. Yo creo que la creación de danza... Así nos va también. Porque quiero decir, ¿Qué quiere esto decir está, eso? pues que estás Así quitando nos va horas de depende. sueño, estás quitando energía. Normalmente alguien que quiere investigar, lo que pasa que aquí estás yo obligado. lo veía como positivo, ¿sabes? Sí. No, yo lo digo como algo positivo. O sea, yo lo digo que yo no veo que se establezca esa diferencia de me encantaría hacer esto, pero como no va a vender, no lo hago y hago esto otro. Yo no creo que eso exista. No lo ves, pero existe, sí. Aquí hay creadores, ¿eso existe? En la Quizás danza existen contemporánea, ciertos sectores, ¿entiendes? a lo mejor en compañías muy puntuales, estoy pensando ahora mismo, me vienen un par de ellas, pero así en general, si yo hablo de creación de movimiento contemporáneo del cuerpo, yo no creo que exista. Vamos, yo no lo veo. Para nosotros la investigación forma parte de la creación. Es que sin investigar no podemos crear. Es que la investigación, la experimentación, la búsqueda, el error como algo positivo, el fallo, eso es la base de la danza contemporánea. Pero es verdad que Eduardo se refiere más a un proceso de experimentación sin ningún resultado. Exacto. O sea, que no es tanto que mientras que haces una pieza... ¿Un espectáculo decías? Claro, la idea hablabas antes de Monse y me ha venido a la cabeza Lipi. La investigación simplemente la idea de sin montar nada. Ah, vale. O sea, investigación pura, De sin juntarse objetivo. a ver qué pasa. Claro, Bueno, ahora, sin tener que montar nada. Experimentación en laboratorio. De entrada, ¿cómo te mantienes? Nosotros tenemos una cooperativa, un colectivo que tenemos ese fallo, que es que cada muy largo tiempo nos podemos juntar, porque realmente es juntarnos sin ese final, con lo cual tenemos que tener dinero y tiempo, y todos a la vez. Complicado. Pero ahí sí que realmente es investigación, no sale nada. Pero que como no sale nada, sale muchísimo. Al pero... comentar tú lo de investiga o produce, claro, pues no. Ahí ha sido cuando he dicho, no, es que Claro. va todo unido. Y de hecho, la experiencia de los materiales que pasaba antes de ayer... Claro, pero fue apoyado por una institución pública, ¿no? Que la muestra era solo por tener un vínculo que se pudiera en el centro público ver lo que habíamos hecho con el espacio y con el tiempo. Sí, pero fue algo pedagógico y... No en un formato pero, claro, y fue bien pagado el tiempo. O sea, sí, eso sin el apoyo de lo público no claro. O la otra posibilidad es, bueno, ahí también esa cosa te tiene que ser vocacional la enseñanza, porque yo siento que
investigo mucho con mis alumnos. Sí. Me hago totalmente parte de mí la frase de que gracias a mis alumnos que me han pagado para aprender. Siento totalmente eso, que es un montón de cuerpos disponibles, y entonces ahí sería auto... Sí. Tú promueves un espacio privado. Serían tus sponsors. Para mí es un modo de vida, pero no necesariamente lo es para todos. Hay gente que tiene, también lo que estaba diciendo Fabricio antes, de que tienes que ir a hablar con la empresa y enamorar. Yo pensé, bueno, si eres un creador elocuente y domina el lenguaje y la palabra, porque la gran mayoría de los bailarines Bailan mejor que hablan, o tienen pocas capacidades comunicativas. O sea, Bueno, aquí tenemos a tres que habláis muy bien. bueno, porque la supervivencia. Desde pequeña. Lo de hablar siempre me ha gustado. Sí, a mí Por ejemplo, con las escuelas privadas de danza en Madrid, hemos establecido unos descuentos para los alumnos, hemos buscado maneras de que siempre estén llenas intentar buscar lo máximo posible que estén llenas las funciones, vinculando a las escuelas de danza, que las escuelas también pongan en sus redes, vinculen a la gente. Y con los conservatorios... Con los conservatorios no has podido. No es muy difícil. ¿Pero has hablado con Eva, con Virginia? No. No, Lucas ha llamado varias veces, como se puede coger el teléfono, se habla, pero luego no se... No sigue y no hay ningún tipo de entusiasmo. También yo creo que la línea puede que sea una línea de trabajo, o sea, Mover Madrid tiene una vocación plural de muchos estilos de danza. De hecho, de este año son las danzas contemporáneas, que hay muchas, y no necesariamente habrá, yo qué sé, repertorio de Nacho Duarte. Pero hay otras cosas, desde lo más... ¿Está la pieza de Iker dentro? Sí, ahora ¿verdad? Vale. Está Iker y empezó con los arcas, ahora Iker, después los jóvenes del laboratorio escénico de Conde Duque que coreografié yo, después hay Paz Rojo, Jaime Conde Salazar, o sea, no se puede ser cada uno más de su padre o su madre, pero con no hay vínculo con los conservatorios, y que sería lo suyo. Es que vemos que ahí hay un problema real que tampoco sabemos cómo solucionar, y ya veo que vosotros habéis probado con las escuelas privadas. Bueno, pues es una solución, ¿no? Es decir, porque otra opción es elegir de las escuelas privadas aquella que más permeable es, y hacer un acuerdo progresivo en el tiempo para encaminarla a algo que pueda ser sustancial, ¿no? Y no puntual. Porque si ni el medio, ni el superior, ni la RESAT se prestan a esto, nosotros, por ejemplo, también lo hemos intentado y tampoco lo hemos conseguido. Con lo cual, vemos ahí una reticencia, a pesar de a pesar de las amabilidades, no tiene después una... No reverte en nada concreto. Con el certamen, claro, llevamos años colaborando, pues ellos dan un premio donde uno de los creadores van con varios años de retraso por cuestiones de calendario, donde alguien del certamen va y monta una pieza, o la pieza premiada u otra pieza para alumnos. Y tienen mucha gente del superior, bueno, y este año también del Mariemma, que han participado y que normalmente son personas que están han terminado y están intentando salir o están saliendo del caparazón institucional o formativa, ¿no? Investigando cosas así, tienen una buena formación, pero les interesa abrir estilos y encontrar algo de voz propia. Y eso, y para nosotros en ese sentido es importante que haya gente de los conservatorios, porque es, por un lado, exponerles un montón de otros tipos de trabajo, de otro tipo de diálogo con otros profesionales, otro tipo de contenidos, y también de animar todas esas anomalías que a lo mejor dentro de una formación reglada no están tan valoradas, pero dices que dentro de la creación
eso es lo que te hace tu Exacto. voz, Exacto. hace que tú seas Exacto. autora. Sin la creación, por eso, perdón. No sé si nosotros, por ejemplo, que hemos sido alumnos del superior, yo también me daba cuenta de que todas las asignaturas de creación siempre era William Forsythe. O sea, como solo existiera ese coreógrafo, me daba pena como con todos los creadores que hay, como que no se regulase un poco ese tipo de asignatura, por ejemplo, ¿no? O hubiera diferentes herramientas, no una herramienta. Yo creo que los creadores que puedan salir de esas escuelas también es otra cosa, pero yo iba más centrado a los creadores que ya han salido, que puedan enseñar en un proceso no de producción, que es un proceso mucho más libre, mucho más tranquilo, con otros tiempos, con otros formatos, que a los alumnos también eso les puede potenciar en positivo. O sea, el hecho de que cualquier creador pueda tener un espacio de alumnos, más que para enseñar, para trabajar en sus creaciones con cuerpos, con un formato diferente, porque es un formato más lento, entre otras cosas, porque es gente que lo va a coger más lentamente, con lo cual también se tiene que adaptar a los ritmos de estos estudiantes. Habrá creadores que les pueda interesar, habrá creadores que no, pero desde luego es abrir otra vía que en el instituto está y que aquí no la vemos y no sabemos cómo potenciar eso, que es otra de las áreas que nos interesa mucho. En lo privado existe. En lo privado hay academias que sí que se abren y que tienen un plan como 180 grados, donde tienen regularmente invitados que se les paga y todo eso para que monten con los alumnos y tienen luego un espectáculo al final de la novia 73, etcétera, etcétera. Hay otras escuelas más clásicas como Pablo Sabo y Carmen Ocaña que también buscan gente para montar porque tienen un pequeño grupo más clasiquito, Carmen Roche tiene, etcétera. Es cierto que en lo público, en los conservatorios, existen también los coreógrafos que vienen, los profesores invitados, los especialistas que vienen, pero es bastante hermético entrar. Y las prácticas también externas, ¿no?, que tienen los alumnos. Claro. Porque yo llevo 10 años de compañía y en mi compañía hay 10 bailarines del superior. Y no está arreglado eso, o sea, no, ha sido lo he hecho de manera privada, yo natural. Pero no existen convenios ni acuerdos con esos conservatorios. En nuestro caso sí que existe. En nuestro caso sí que existe con lo de con el proyecto pedagógico. En el certamen, a veces en el certamen, pero más bien con el proyecto pedagógico, esto no es un selfie. Hemos ya tenido como varias personas, tenemos una persona ahora mismo en prácticas que está muy bien. Está muy bien y es la persona, yo viéndola, porque yo estuve trabajando en el superior 4 años, pero esto ya desde hace varios años. Con lo cual yo la veo y digo, vale, ella no es seguramente el perfil perfecto así para un superior con la visión que creo que tienen de qué tipo de personas quieren formar como bailarines, pero tiene una mentalidad súper abierta y sabe detectar y sabe mirar y desde luego a mí me interesa como perfil, pero va a terminar las prácticas y el curso que viene pues ya veremos quién, depende mucho de los individuos. Yo cerré un convenio con el superior para tener para la próxima producción que acabo de... ¿Tú hiciste también? Sí, de prácticas. Sí, de prácticas que pueden venir a pesar que Sí, de prácticas sí lo he hecho. Lo que pasa es que hablaba de ese hermetismo que hay entre los conservatorios y las compañías privadas de las ciudades, ¿no? Por lo menos en Barcelona no lo conozco, pero aquí sí que lo hay. Porque siendo bailarines, ahora mismo actualmente en mi compañía, incluso las direcciones no vienen a ver las piezas, no hay feedback, no hay, oye Antonio, ven con los antiguos alumnos de aquí. Es como que como que ya salieron y ya no sé, me parece que ahí hay un quiebro extraño, ¿no? Porque cómo es posible, ¿no?, que esos bailarines sean profesionales, se han formado ahí
y esas compañías que están apoyando a esos bailarines y que, no sé, que no... Pues que no se reconozca y no se apoye el tejido de la propia ciudad. Ya, Claro. Porque fundamentalmente... Barcelona está empezando a abrirse. Sí, ¿eh? Sí. Ha habido un cambio muy fuerte en los últimos 2 años y ahora han abierto, por ejemplo, llevan como desde que empezó el curso en septiembre, que cambian de profesor y profesores que no venimos de ahí. O sea, yo no he estudiado en el Instituto del Teatro. Yo tengo una formación freelance, y igual que Nadine Hersparcher o Nicola Riccini o Guille Vidal, y todos hemos estado teniendo 2 semanas dando clases al superior, ¿eh? O sea, Eso a través de Alexis. a través de Alexis. Es que Alexis está haciendo como... está moviendo ahí, sí. Está lo que tú decías de los márgenes. Está yendo por los márgenes también. Porque los proyectos son tremendamente estructurados y mastodónticas, y moverlos, yo creo que necesitas mucha voluntad para decir, mira, ¿dónde están esos resquicios donde yo puedo, que no lo contradigo? Exacto. Me da un como una espacio. cosa opcional. Grietas, ¿no? Ahí. Hablar de las grietas. Sí, Yo creo que por ahí, o sea, más que pensar en, lo digo también como para concluir, los que queráis quedaros, o sea, nos quedamos todo el tiempo hasta que Rocío nos deje. Es tu casa, Rosa. El hecho de más que pensar todo lo malo que vienen muchas cosas muy malas, o todo lo malo que hay muchas cosas muy malas, el aprovechar las fisuras para meternos por ahí. Yo creo que de aquí me ha gustado mucho la idea de comunicación, que no lo he pensado, o sea, no lo había pensado hasta ahora, y me parece que puede ser algo como muy fácil de levantar, ¿no? El hecho de que haya alguien generando comunicación para un colectivo, para una serie de personas, o sea, para una serie de eso me parece que es barato, sobre todo, con lo cual me parece que es posible. Para nosotros ha sido súper importante desde hace varios años, cuando empezamos a trabajar con la locomotora. Simplemente digamos que ha sido con Marta Vallejo, sí. Y donde, claro, porque ellas habían trabajado con teatro, no habían trabajado antes con danza, empezaron en danza con nosotros y empezaron luego ya con canal, con las redes, y para nosotros también es delegar y decir, mira, tú sabes desarrollarlo. Sí, eso nos parece que puede ser positivo. Me quedo con ganas de más, ¿no? O sea, ya se habló la idea de la cafetería, tener una buena cafetería en el canal para generar ese pequeño ecosistema, pensando en Prácticas Madrid-Barcelona. Claro, aquí ya el contrato que acabará en el 20, que empieza en el 21, ¿no? El nuevo CLECE, pues parece probabilísimo que vuelva a ser otra vez CLECE, con otra vez mala comida, con lo cual ese proyecto de Natalia ya queda roto, ¿sabes? Me ha gustado mucho también el tema de pensar en si se puede vincular alguna de las escuelas privadas que funcionan como para apoyar eso, ¿no? Eso me parece que puede estar bien. Si se os ocurre alguna otra cosa de las que hayamos mencionado, como idea que os lleváis como conclusión. Yo voy llevando también la idea de las sinergias de valores. Sí, con las empresas privadas. Y con las personas. Que realmente estoy convencida que tiene que ser, por lo menos para el tipo de trabajo que estamos haciendo, más bien, yo lo veo más bien en personas que en empresas.